cada 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna. Nosotros tenemos acá el caso del guaraní, ¿verdad? Una lengua tantos años, tanto tiempo perseguida, reprimida, oprimida. Y pese a todo eso, increíblemente, imagínense con ustedes acá en GEN, Se mantiene, ¿verdad? en Universo, hablando del tema del guaraní, pues es como una cosa que sigue llamando la atención. Acá llama la atención en cualquier lugar. Claro. Por el hecho que después de tantas represiones, porque lo que pasó el guaraní, casi ninguna otra lengua pasó en el mundo, ¿verdad? Eso de recibir golpes en la boca, el yurupeté, o el arrodillarse por hablar guaraní. Eso es una cosa tremenda. Nadie por hablar castellano se arrodilló por hablar inglés. Qué raro que el yurupete no sale de arrodillarse, ¿verdad? Claro. Y, o por ejemplo, el tema este de maltratar a la gente con palabras, ¿verdad? Fácilmente sale todavía hasta ahora guarango. O decir que alguien es indio porque habla guaraní, o es campesino, ¿verdad? Valle. Sin embargo, eso es algo que se está superando, y en mucho, ¿verdad? Porque hoy inclusive la atención del mundo hace que el guaraní se convierta en una lengua muy requerida. Se enseña en Francia, en Alemania, en España, en Estados Unidos, acá cerca de nuestro Argentina, Brasil, mismo el caso de Bolivia.